días. En esta presentación hablaremos referente a lo que son bases de datos, especialmente MySQL. Cada uno de los integrantes del grupo dará alguna referencia teórica y algunas referencias prácticas correspondiente a MySQL. Iniciaremos indicando una pequeña referencia histórica sobre lo que es MySQL y a una compañía sueca llamada MySQL AB originalmente desarrolló MySQL en el año de 1994. La compañía de tecnología de Estados Unidos, Sun Microsystems, luego tomó el control por completo cuando compró MySQL AB en el año 2008, y el gigante de la tecnología estadounidense Oracle adquirió Sun Microsystems en el año 2010, y MySQL ha sido propiedad de Oracle desde entonces. En cuanto a lo que es la definición de MySQL, podemos decir un sistema de gestión de base de datos relacionales con código abierto, RDBMS por sus siglas en inglés, con un modelo cliente-servidor. Podemos definir RDBMS como un software o un servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional. Lo que es MySQL maneja, como su nombre lo indica, pues bases de datos, ¿verdad? Entonces una base de datos es simplemente una colección de datos estructurados, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. En este caso podría ser cuando nos tomamos una selfie, presionamos el botón y capturamos nuestra imagen, ¿verdad? Entonces lo que es la foto sería la información, y la galería del teléfono es la base de datos. Una base de datos es un lugar en donde los datos son almacenados y organizados. Y la palabra relacional significa que los datos almacenados en el conjunto de datos son organizados en forma de tablas, y cada tabla se relaciona de alguna manera. También podemos decir que MySQL es de código abierto. Esto significa que es libre de usarlo y modificarlo, y cualquiera puede instalar el software, ¿verdad? También podemos aprender y personalizar el código fuente para que se adapte mejor a las necesidades. Y MySQL utiliza lo que es la licencia pública GNU, en donde pues podemos hacer diferentes actividades según las condiciones, ¿verdad? Porque cada una de las versiones también restringe el uso de estas licencias, ¿verdad? Hablamos de lo que es MySQL, y como mencionábamos al principio, pues trabaja en base a modelo cliente-servidor. Las computadoras tienen instalado y ejecutan el software RDBMS, se llaman clientes. Siempre que necesitan acceder a los datos, se conectan al servidor RDBMS. Esto es lo que es el cliente-servidor. MySQL es una de las muchas opciones de software RDBMS, en el cual suele pensarse que RDBMS y MySQL son lo mismo debido a la popularidad de MySQL. Para nombrar algunas aplicaciones web grandes como Facebook, Twitter, YouTube y Google, todas estas pues utilizan lo que es MySQL para almacenamiento de datos, ¿verdad? Aunque inicialmente se creó para uso limitado, ¿verdad? Ahora pues es compatible con muchas plataformas de computación importantes, como lo que es Windows, Linux, Ubuntu, que serían algunos de los sistemas donde se puede utilizar, ¿verdad? También podemos hablar un poquito aquí referente a lo que es SQL, y podemos llegar a la conclusión de que MySQL y SQL no son lo mismo. En este caso, podemos tener en cuenta que MySQL es una de las marcas más populares de software que implementa el modelo cliente-servidor. Entonces, ¿cómo se comunica el cliente y el servidor en un entorno RDBMS? Estos utilizan un lenguaje específico del dominio, lenguaje de consulta estructurado, ¿verdad? En este caso el SQL. Por eso es que cuando nosotros vemos los nombres que contienen SQL como PostgreSQL y servidor MySQL de Microsoft,
Es probable que esas marcas también utilizan la sintaxis o la misma sintaxis que SQL, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cómo funciona MySQL. Aquí pues podemos ver la imagen explica la estructura básica de lo que es un cliente servidor. Uno o más dispositivos, en este caso pues serían los clientes, se conectan a un servidor a través de una red específica y cada cliente pues puede realizar una solicitud de la interfaz gráfica de lo que es el usuario, que es la GUI, en sus pantallas, y el servidor producirá el output deseado siempre que ambas partes entiendan la instrucción. Sin meternos demasiado a fondo en temas técnicos, pues los procesos principales que tienen lugar en el entorno de MySQL son los mismos. Y estos pues son los siguientes. MySQL crea base de datos para almacenar y manipular los datos, definiendo la relación de cada tabla. Los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL específicas en lo que es MySQL. La aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta aparecerá frente a los clientes. Continuando con la presentación, aquí tenemos algunas ventajas de lo que es MySQL. Como primero, MySQL es de uso libre y gratuito, ¿verdad? No hay que pagar nada, pero recordémonos de que también MySQL tiene una parte que es pagada. Número 2, este software cuenta con una licencia GPL, en su equivalencia significa licencia pública general. Número 3, este es de bajo costo en requerimientos para la elaboración y ejecución del programa. Es decir que no se necesita de disponer de hardware o del software de alto rendimiento para la ejecución del dicho programa. 4. La velocidad al realizar las operaciones y buen rendimiento, ¿verdad? Que es muy rápido, ¿verdad? Al momento de gestionar pues todas las operaciones que se van realizando. La facilidad de instalación y configuración, es muy sencillo pues de configurarlo, ¿verdad? No necesita pues de muchas cosas. Número 6, el soporte en casi el 100% de los sistemas operativos actuales. Es decir que MySQL pues pueda funcionar en casi que en todas las distribuciones de Linux, ¿verdad? Por ejemplo, Fedora, Ubuntu, Debian. También pues en las versiones de Windows, ¿verdad? Por ejemplo, desde Windows 8, Windows 10, incluso Windows 11, ¿verdad? O también en MacOS. Número 6, baja probabilidad de corrupción de datos. Y número 8, entorno con seguridad y encriptación, ¿verdad? También tenemos lo que son las desventajas de lo que es MySQL. Número 1, hay poca documentación. Pues debido a que al ser un software libre, muchas de las soluciones para la deficiencia del software no están documentados ni presentados en ninguna documentación oficial, ¿verdad? Ya que como es un software libre, entonces cada quien pues realiza las soluciones o no hay mucha documentación en la página como tal. Número 2, se debe controlar, monitorizar el rendimiento de las aplicaciones en busca de fallas, ¿verdad? Lo que pues le estaba yo mencionando antes, que no hay ninguna documentación oficial. No es el más intuitivo de los programas que existen actualmente para todos los tipos de desarrollo. Número 4, no es tan eficaz en aplicaciones que requieran de una constante modificación de escritura en base de datos. Pues recordémonos de que hoy en día pues existen muchos sistemas de gestor de base de datos. Entonces esto va a depender, más que todo depende del cliente, ¿verdad? O de las empresas que lo requieren, ¿verdad? Entonces para este caso, por ejemplo, pues hay una constante modificación en escritura de datos. MySQL no sería una buena opción. Dentro de las versiones, bueno, desde un principio existen varias versiones de lo que es MySQL, ya que pues lleva muchos años
en el mercado. En los últimos años, las versiones principales sería la 5.6. Las versiones secundarias actual es la 5.6.51, ¿verdad? Dentro de las versiones principales ahí está la MySQL 5.7. La versión secundaria está la 5.7.33, ¿verdad? Y pues la última versión que pues recientemente lanzaron es la 8.0, ¿verdad? La versión actual es la 8.0.18, pero en la fecha pues del 11 de mayo de 2021 lanzaron la versión 8.0.25, ¿verdad? Entonces es una versión pues con más funcionalidades, con más soluciones. Dentro de las características, primero permite escoger múltiples motores de almacenamiento para cada tabla, ¿verdad? Eh, la agrupación de transacciones, pudiendo reunirlas de forma múltiples desde varias conexiones con el fin de incrementar el número de transacciones por segundo, ¿verdad? La conectividad segura, como en otro punto, la conectividad segura, ¿verdad? La ejecución de transacciones y el uso claves foráneas, ¿verdad? Creo que pues los sistemas de gestores de base de datos manejan esta parte, ¿verdad? Presenta un amplio subconjunto del lenguaje SQL. Dentro de las otras características existe también lo que es la replicación, ¿verdad? También pues la disponibilidad en casi que todas las plataformas o sistemas. Es lo que estábamos mencionando pues anteriormente, ¿verdad? Que funciona en todas las distribuciones de Linux o las versiones de MacOS o Windows. La búsqueda, bueno, dentro de las otras características, también pues, nos permite la búsqueda e indexación de campos de texto, ¿verdad? Utiliza varias herramientas para la portabilidad, ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguros de verificación basada en el host y tráfico de contraseñas encriptado al conectarse a un servidor. Uso de multihilos mediante hilos de kernel. Soporta gran cantidad de datos, incluso con más de 50 millones de registros, ¿verdad? Pues cabe mencionar que en las últimas versiones de MySQL se permiten hasta 64 índices por tablas. 64 índices por tablas. Cada índice puede consistir desde 1 a 16 columnas, ¿verdad? O partes de columnas. El máximo ancho límite son los 1000 bytes. Entonces vamos a pasar en la parte práctica, ¿verdad? Que es lo que pues es importante tener presente, lo que son las ventajas, desventajas, algunas características y qué es lo que es MySQL como tal. Entonces continuamos con la parte práctica. Muchas gracias. Mi nombre es Jürgen Ishkoy. Voy a hablar acerca de lo que es el bash y archivos SQL. Para este ejemplo voy a utilizar lo que es XAMPP. Voy a utilizar el archivo que tengo aquí preparado para la base de datos. Tengo un archivo SQL. Empezamos con los archivos. ¿Qué es un archivo SQL? Vamos a abrir este. Y como podemos ver, dentro de un archivo SQL se encuentran instrucciones o lo que son las palabras reservadas de SQL, como create, table y algunos otros. Estas declaraciones se pueden utilizar, por ejemplo, en la creación, modificación de alguna estructura de la base de datos, alguna inserción, actualizaciones, eliminación o alguna otra operación que se desee hacer. Aquí estamos creando, insertando, añadiendo la llave primaria. Bueno, para empezar vamos a levantar el servicio de MySQL aquí. Ahí estamos y ahora vamos a hablar del bash. El bash no es nada más ni nada menos que un intérprete de comandos de MySQL. En este caso, XAMPP me provee aquí el bash. Solo vamos a entrar. Para poder entrar, entramos al directorio de XAMPP de MySQL y aquí estamos. Iniciamos, aquí vamos a entrar al bash.
con el comando mysql-u, que es el usuario en este caso. Voy a loguear con, me voy a loguear con el usuario root. Luego tenemos lo que es el password. En este caso no tengo contraseña y entramos. Como sabemos, MySQL trabaja con MariaDB. En este caso en XAMPP. Bueno, vamos a iniciar aquí. Vamos a crear una base de datos, pero antes vamos a ver un comando que nos permitirá ver qué bases de datos ya están creadas. Aquí ya estamos dentro del bash de MySQL. Bueno, entonces vamos a hacer un show. Es recomendable utilizar mayúsculas para los comandos que son propios de MySQL para llevar un orden. Vamos a ver show database y vamos a ver si existe alguna base de datos. Aquí tengo algunas. Para este ejemplo vamos a crear una, create database. Y vamos a crear una que se llama ejercicio. Bueno, ahora podremos ver que ya se encuentra nuestra base de datos que utilizaremos ahorita. Bueno, vamos a utilizar el comando use, que en este caso queremos decirle que vamos a utilizar la base de datos ejercicio, la que acabamos de crear. Bueno, ahora si se dan cuenta aquí ya aparece ejercicio, ya estamos en la base de datos. No tenemos nada, no tenemos tablas ni nada. Bueno, en este caso vamos a ejecutar este script. Este archivo de MySQL podemos copiarlo así directamente el código o simplemente lo podemos ejecutar desde el bash. Bueno, para esto vamos a utilizar el comando source, que aquí le vamos a dar lo que es el directorio. Vamos a ver aquí para ahorrarnos tiempo. Source y luego tenemos que el archivo se llama clientes.sql. Clientes.sql y le damos enter. Como se dan cuenta, aquí ejecutó todo lo que son el código para crear la tabla. ¿Cómo hacemos para ver qué tablas o qué hay dentro de la base de datos ejercicio? Le hacemos show tables para ver si existe alguna tabla. En este caso tenemos la tabla clientes. Bueno, yo deseo ver la estructura de esta tabla. Para eso vamos a utilizar un desk clientes. Y nos puede mostrar aquí cómo está creada esta tabla, qué tipos de datos está manejando, varchars, enteros, data times, y está en autoincrementable y la llave primaria que es el ID. Bueno, vamos a ver dentro de esta tabla ya hay algunos archivos que estaban dentro del script. ¿Cómo hago para ver lo que son consultas a esos datos? Se utiliza la palabra select de seleccionar. El asterisco significa seleccione todo. ¿De dónde? Asterisco from. Y nuestra tabla en este caso se llama clientes. Y nos muestra todos los datos. El ID, el nombre, teléfono, email, dirección y registro. Bueno, aquí ya estamos utilizando el select. Aquí podemos hacer un ejemplo de select. Vamos a seleccionar nombres from clientes. Aquí lo que estamos haciendo es seleccione los nombres de la tabla clientes y nos selecciona únicamente lo que son los nombres. Bueno, pero vamos a ver algo más detallado. Podemos seleccionar nombres y vamos a ver email separados de una coma. Recuerden, select, nombre, email. Selecciona estos dos campos de la tabla clientes. Bueno, y ahí tenemos lo que son los nombres y los emails, pero esto va más allá. Las consultas en MySQL pueden ser muy específicas
Tenemos aquí lo que es información. La podemos detallar con consultas más específicas. Por ejemplo, vamos a hacer una sobre seleccionar select. Vamos a select. Vamos a ver que me seleccione el nombre de clientes y aquí vamos a especificar, pero ¿dónde? Selecciona el nombre del cliente donde el ID sea igual a 3. En este caso debería de tirarnos a José Luis Aguilar. Perdón, tengo un error. Select nombres estamos. Y tenemos José Luis Aguilar. Aquí estamos seleccionando en este caso según el ID. Podemos hacer lo que es al revés. Seleccione el email, por ejemplo, de clientes donde email from clientes donde vamos a ver dónde dirección sea igual a. Vamos a ver, vamos a utilizar La Paz. En este caso, si se dan cuenta, es texto. Bueno, para hablar o dirigirnos a lo que es texto se encierra en comillas. Y lo vamos a escribir tal como está aquí. Estamos diciendo selecciona el correo. Aquí tengo un error. Seleccione el correo, el email de la tabla clientes donde la dirección sea igual a La Paz. Y en este caso tenemos dos correos y en el cual coincide, que es el de Raúl y el de May. En este caso, así es. Existen algunos otros consultas ya más específicas donde utilizamos algunos comandos como el join, que sirve para utilizar la unión de dos tablas diferentes, las columnas de dos tablas, y podemos unir, ya crear información más detallada. Por ejemplo, también podemos utilizar el select, vamos a ver, asterisco from clientes. Vamos a ver, ¿dónde? Nombres. Like. Vamos a ver, comillas. Donde sea, vamos a poner el comodín. En este caso, vamos a ver los nombres que empiecen con R. Vamos a ver. Vamos a ver los nombres que empiecen con R. Vamos a ver. Y nos tira, vamos a ver aquí en este caso, perdón, aquí cometí un error. Aquí estoy mostrando los nombres que finalizan con R. Vamos a pasar el comodín para el otro lado. Y ahí sí, los nombres que inician con R, en este caso es Raúl. Aquí, como pueden ver, ya estamos utilizando consultas más específicas donde podemos buscar nombres, teléfonos, cantidades, precios, direcciones que coincidan con lo que nosotros queramos. Podemos crear rangos, por ejemplo, que me busque, vamos a ver, vamos a hacer uno así rapidito. Select asterisco from clientes donde el ID
Aquí ya se utiliza el famoso Bitwin. El Bitwin. Vamos a ver, aquí tengo un error. Bitwin. Que sea entre el rango del ID entre el 2. Vamos a ver, el 2 y el 6. Y veamos. Y nos tira todos los datos que están entre el rango entre el 2 y el 6. Como se dan cuenta que utilicé la palabra Bitwin, que se utiliza para especificar rangos según el ID. En este caso es lo más lógico. O según fechas puede ser, ¿verdad? Y para finalizar este ejemplo vamos a utilizar el comando drop. Drop se utiliza para borrar. En este caso voy a borrar definitivamente lo que es mi base de datos que acabo de crear. Entonces vamos a utilizar drop, database, drop database, ejercicio. Y se va todo. Si se dan cuenta, ya me parece none. Si yo escribo show, vamos a ver databases, las bases de datos, mostrar las bases de datos. En este caso, ejercicio ya no está. Bueno, con esto finalizamos. Una pequeña introducción de lo que son los comandos de MySQL, el bash, cómo funcionan los archivos, cómo ejecutar los scripts que podemos haber exportado o generado desde Power Designer o programas que nos facilitan la creación de bases de datos. Esto sería todo. Gracias. Aquí en esta fase vamos a aprender a cómo crear una base de datos, crear las tablas, insertar nuestros registros y hacer una actualización, ¿va? A través del create, insert y update. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Para ello usamos el comando create database. Y esta vamos a ponerle un nombre de empresa. Lo seleccionamos y le damos en correr. Como podemos ver aquí en nuestro output, nos está indicando que ya la base de datos ha sido creada. Ahora esa base de datos que creamos, lo que queremos comenzar a usar. Para ello usamos use empresa. Así se llama nuestra base de datos. Punto coma. Seleccionamos y le damos correr. Aquí en execute. Y ya estamos adentro. Entonces ahora vamos a empezar a usar el create a crear una tablita sencilla. Vamos a create table. Y a esta tabla le vamos a llamar empleado. Y abrimos nuestros paréntesis y los cerramos. Y punto com. De una vez para que vamos creando los campos que nosotros queramos ver. Y vamos a poner primero un ID empleado. ID empleado. Este va a ser un entero not null. Y le vamos a decir que este es nuestra llave primaria. Entonces un primary key. Y lo vamos a dejar como auto incremental. Que se auto incrementa. Esto para que nosotros no tengamos que estarle ingresando el número de empleados, sino que automáticamente con el auto increment nos los va a ir generando, ¿verdad? No tenemos que ingresar nada en ese campo. Y le damos coma porque estamos indicando que vamos a dar más sentencias, poner más campos a nuestras tablas, ¿verdad? Aquí pondríamos nombre tipo varchar de unos 15 caracteres
Y igual, le damos coma. Ahí le vamos a poner que nos dé también el primer apellido del empleado. Apellido también de tipo varchar. 15. Coma, para indicar que vamos a seguir. Un segundo apellido. Tipo varchar. De unos 15 caracteres. Le damos coma. Y también una dirección, ¿verdad?, del empleado. De varchar. Detrás de unos 25 caracteres le dejamos. Y solamente. Entonces, igual de la misma manera seleccionamos la tabla que queremos y lo ejecutamos o lo corremos. Y pues prácticamente aquí abajo nos está indicando pues que ya la tabla ha sido creada. ¿Cómo puedo saber yo si esa tabla estuvo creada? Simplemente podemos usar el select asterisco from. ¿De qué tabla? La tabla empleado. Y lo seleccionamos y le damos correr. Entonces, como podemos ver, aquí ya nos aparece el ID empleado, nombre, primer apellido, segundo apellido y la dirección. Entonces, quiere decir que nosotros estamos bien ahorita. Ahora vamos a hacer el insert. El insert, que es el que nos va a servir para poder insertar los registros, los datos que queremos insertar a nuestra tabla. Para ello usamos el comando insert into. Insert into. ¿A dónde queremos que insertarlo? A nuestra tabla empleado. Entre paréntesis, ¿qué son prácticamente lo que tenemos dentro de esta tabla, ¿no? Nombre, primer apellido, segundo apellido y la dirección. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llenar. ¿El ID empleado? No, porque como lo dejamos como autoincrement, no necesitamos llenar ese campo. Entonces, vamos a teclear nombre, coma, primer apellido, coma, segundo apellido, dirección. Ahora, values. ¿Qué valores queremos ingresar a nuestros campos? Entonces, para esto, como es de tipo varchar, solo se ingresa de una comilla, ¿verdad?, para poder ingresar. Entonces, en nombre, vamos a poner Juan. Su primer apellido es Gregorio. El otro sería de Calderón. Podemos poner. Pero nos falta la simple comilla. Ahí estamos. Y nos falta llenar el campo de dirección. Sé que su dirección es Cambote. Zona. Y va a finalizar nuestra sentencia.com. Lo seleccionamos. Y le damos en correr. Entonces nos dice que nos ha devuelto que sí ha sido afectado algo de nuestras tablas. Para verificar podemos usar el select que tenemos aquí arriba. Lo seleccionamos y le damos correr. Como podemos ver,
Nos dice el ID empleado 1, que eso no lo ingresamos, sino eso automáticamente se hizo. Su nombre es Juan, su primer apellido es Gregorio, segundo apellido es Calderón y dirección es Cambote, zona 11. Vamos a ingresar a otro empleado, ¿verdad? Podemos copiar esto. Solo le cambiamos los, o podemos, pues, solo borramos esto y ponemos otro nombre, José. Acevedo. Tello. Y ponemos aquí que él vive en la 11 Avenida 8-60, zona 1. Correr. Entonces se hizo otro. Entonces volvemos a nuestro select, seleccionamos y verificamos que ya se haya ingresado a nuestro registro. Y sí, efectivamente ya ven que es el ID empleado 2. Su nombre es José. Su primer apellido Acevedo Tello, 11 Avenida 8-60, zona 1. Pero resulta que este empleado se mudó y cambió de dirección. Entonces ahora vamos a utilizar el comando update. Básicamente nos va a servir para actualizar nuestros registros. Entonces para ello debemos poner un update. ¿De qué tabla? ¿Cómo se llama nuestra tabla? Es empleado. Update empleado. Y set, ¿qué es lo que queremos cambiar? La dirección. Ya esa dirección va a ser igual a, él se mudó también a Cambote, pero está en la zona 12. Ahora, ¿a dónde? ¿O a qué empleado quiero cambiar? ¿Verdad? ¿Cuál quiero que se actualice? Entonces, ¿dónde? El ID empleado. El ID empleado sea igual a 2. Entonces, prácticamente ya el empleado 2 es José. Entonces su dirección ya no va a ser 11 Avenida, sino que va a ser Cambote, zona 12. Entonces seleccionamos, le damos correr y dice que aquí abajo nos dice que ha sido cambiado, ¿verdad? Entonces para verificar, regresamos a nuestro select de la tabla empleados para ver si se hizo los cambios y sí. Podemos ver que José ya no está en la 11 Avenida, ¿verdad? Zona 1, sino que ahora ya está en Cambote, zona 12. Entonces, prácticamente ahorita ya aprendimos a cómo crear nuestra base de datos, cómo crear una tabla, ingresar nuestros registros con insert y actualizarlos. Buenas noches, mi nombre es Fernando Ruiz, estoy en el grupo de exposición de MySQL. Voy a explicar unas funcionalidades que tiene MySQL, que son los procesos almacenados y los triggers. Y para eso pues hice un pequeño ejemplo de lo que esto abarca. O sea, para este ejemplo usé MySQL Workbench y una pequeña aplicación hecha en Visual Studio. Lo que quiero mostrar es el comportamiento o las funcionalidades que se puede hacer con los procesos almacenados y también qué es un trigger y para qué nos sirve. Para empezar, aquí tengo mi script. Primero creé un esquema o una base de datos que se llama JH prueba. En ella creo unas tablas que se llama prueba MySQL con ID de usuario que tiene un int y por default va a recibir un null y también ID nombre y un varchar de 100 y también por default va a recibir null. ¿Por qué les pongo null? Más que todo para efectos de pruebas, porque si nosotros ya en la vida real queremos usar un ID, pues este campo tiene que ser obligatoriamente solicitado para el usuario.
Eh, También en esta sintaxis se utiliza una palabra que es delimiter, que es un carácter o cadena de caracteres que se utiliza para decirle al cliente MySQL que se ha terminado de escribir una declaración. Nosotros definimos el delimitador para decirle al cliente MySQL que trate las declaraciones, funciones o procedimientos almacenados o trigger que nosotros declaremos como una sola función. Aquí creo mi tabla. Aquí creo otra tabla, que esta es la que me va a servir para el ejemplo de los triggers. Pues aquí tengo un select de la tabla MySQL que tengo creada. Si se dan cuenta, pues la tabla está vacía, no tiene información. Y aquí comienzo a crear mi proceso almacenado. Pero, ¿qué es un procedimiento almacenado? El procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones SQL que se compila en un único plan de ejecución y que son llamados para ejecutar ciertas funciones desde el frontend. Los utilizamos más que todo para agrupar instrucciones de SQL y cualquier lógica necesaria para llevar a cabo una tarea. Si se dan cuenta, está la estructura que empieza a crear el procedure, el ejemplo, y dentro de los paréntesis nosotros vamos a mandar los parámetros de salida o de entrada o de trabajo, de lo que nosotros queramos declarar o para que lo vamos a utilizar. En este caso, pues yo declaré un tipo de operación que va a ser mi parámetro con el cual yo le voy a indicar qué transacción va a realizar, si un insert, update o delete. Y el usuario y ID, que son los campos que tiene mi tabla con los cuales yo le voy a mandar. Aquí está la operación para actualizar. Si la operación es U, entonces que haga la actualización y el endif. Posteriormente tenemos la primera creación de un trigger. Pues un trigger es un disparador que se usa en lenguaje SQL y que consiste en una serie de reglas predefinidas para que se asocien a una tabla. Estas reglas se aplican en la base de datos y básicamente para que nos sirve es para que gracias a ella las operaciones se puedan realizar de forma automática sin necesidad de intervención de que nosotros estemos eh, insertando datos cuando algún dato de una tabla se modifica o se inserta o se elimina. También entre sus principales ventajas es que todas estas funciones se pueden realizar desde la propia base de datos y no es necesario recurrir a ningún lenguaje externo de programación. Lo mismo, se crea el trigger, se le da el nombre al trigger y después se le dice que la función si va a ser after o before de la transacción que vamos a hacer, que en este caso es una actualización, y le mandamos el nombre de la tabla. Declaramos el for each, que es donde él va a empezar a recorrer todas las funciones que nosotros querramos. Si bien nosotros podemos venir y hacer una demostración de una tabla de contabilidad, por ejemplo, o de productos, donde queramos poner una validación cuando el valor sea menor a qué sé yo, un precio esté en 500 y alguien lo cambia a 400, que nos lance una alerta o que nos inserte un log, pues todo esto lo podemos hacer acá y no necesariamente estar eh, barriendo la base de datos a cada momento, sino automáticamente él, como su nombre lo dice, dispara esa alerta, la inserta o incluso podemos crear una función o una validación que si es menor a 100, que le ponga 500, por ejemplo. Aquí creo otro trigger que es para insertar, para el insert. ¿Qué quiero? Que cuando la tabla reciba un insert, yo quiero ver en qué fecha lo hicieron, cuál es el nombre del usuario, la máquina y la transacción que realizó. Después tenemos el trigger para eliminar. Igual va. Si yo quiero saber quién me está eliminando información de esta tabla, pues yo hago un trigger y le digo que me mande el usuario, la máquina y la transacción. Eso para tener un control de la tabla. Y si se dan cuenta aquí de último, pues yo tengo la tabla que creé para mi trigger. Y pues ahorita no tiene nada la tabla. Está vacía. Para eso utilicé un ejemplo de MySQL conectado con Visual Basic. ¿Cuál es el ejemplo que quiero realizar ahorita? Es hacer un insert, dos insert, una actualización, una eliminación y posteriormente ver la información que nos guarda la tabla o los triggers que se disparan cuando nosotros hacemos cualquiera de estas actualizaciones. Y como les digo, no es necesariamente que necesita de alguien que esté pendiente
revisando estas transacciones, sino automáticamente cuando detecta esos, se podría llamar movimientos en la tabla, los inserta en la misma. Vamos a esperar que levante la máquina. La estructura de los triggers, de los procesos almacenados, o incluso de la declaración de variables puede variar. Por ejemplo, en SQL Server, pues ahí ya no se utiliza punto y coma, sino para la creación de una tabla solo se abre y se cierra paréntesis y, y automáticamente nos crea la tabla, a excepción de MySQL, que ahí sí pues nos pide que pongamos esa estructura de punto y coma. Aquí está la pequeña pantalla. Entonces, por ejemplo, nosotros ingresamos el código 1 para el nombre Fernando. Lo insertamos. Después insertamos el código 2. Como dije, esta pequeña formulario solo es para ilustrativos. Vamos a insertar a Venancio, que es un compañero que está en el grupo. Lo insertamos. También vamos a insertar un tercero, que se va a llamar Jorge. Y tenemos nuestros registros ya en nuestra base de datos. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos acá y hacemos un select a la tabla que creamos al principio, que es prueba MySQL? Si se dan cuenta, ya tenemos los 3 registros que nosotros ingresamos del otro lado. Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a eliminarlos y actualizarlos. Entonces yo quiero actualizar ya quiero que no sea mejor que si no se llame Lauro. Lo actualizamos. Y se dan cuenta, el registro ya actualizó a Lauro. Y si ahora yo quiero eliminar a Lauro, le digo que quiero eliminar al 3 y se llama Lauro, automáticamente nos lo quita de nuestro sistema. Ahora bien, si se dan cuenta, todas estas transacciones que nosotros hicimos, pues es insert, delete y update. Pero lo que les quería mostrar es lo que hace el proceso almacenado. El proceso almacenado, de acuerdo a la instrucción que yo le mande, si es actualización o es insert, él va a ir a hacer la función conforme al parámetro que yo le envío desde el frontend. Podemos tener muchas funciones dentro de un SP que al final, como decía la definición, las agrupa para tener en un solo bloque de código todas estas instrucciones. Pero ¿qué pasa con los triggers? Si nosotros damos un select a esta tabla, nos podemos dar cuenta que la función de los triggers es capturar todas esas transacciones que nosotros registramos desde el frontend. Si se dan cuenta, yo no tuve necesidad de insertar qué registros estaba haciendo desde el frontend, sino del trigger. Automáticamente cuando yo hacía un insert, una actualización y un delete, se disparaba. Si se dan cuenta, en la actualización dice que el nombre antes era Jorge y se cambió por Lauro. El usuario, que fue es root localhost, que es el que capturó la máquina, y el nombre de la laptop que yo hice y la transacción. Para el insert, la fecha, el nombre que se insertó, igual la máquina. Entonces, esas son las funciones que queríamos mostrar en este ejemplo de MySQL. Muchas gracias.